El texto poético es aquel texto que apela a diversos recursos estilísticos, recursos materiales de estilo, como por ejemplo la métrica, la rima, las cadencias, las pausas, las imágenes, las figuras literarias, etc. A esto se llama texto poético. A este conjunto de elementos y categorías se le denomina texto poético. ¿Y qué propósito tiene? Tiene el propósito de transmitir emociones profundas del alma o simplemente aspectos trascendentales o cotidianos, ¿no? A nivel racional. Pero también tiene el propósito de comunicar sentimientos, tiene el propósito de comunicar experiencias que el trovador, el poeta, desea que se sepa, ¿no? Muy bien. Tiene una función estética, definitivamente, una función estética. Pero todo lo manifestado debe respetar los criterios de estilo del autor, ¿no? Los criterios de estilo del autor. Cada autor tiene su propio modo de expresar la poesía, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, podemos decir que la poesía debe contener estos recursos estilísticos, porque si no contiene los recursos estilísticos, entonces no estamos frente a un texto poético, ¿sí? Muy bien. Habrán escuchado decir que la poesía es poesía porque suena bonito, se escucha bonito. Bueno, ¿sí? Pero ese escuchar bonito, hermoso, ese escuchar es gracias a los recursos estilísticos. Muy bien. Propiedades. Los textos poéticos pueden estar expresados en prosa. La prosa es un texto continuo que se inicia en un extremo izquierdo de la hoja y culmina en el extremo derecho, ¿verdad? Entonces, a esto se llama texto en prosa. La prosa es continua, es secuencial, está dividida en párrafos, mientras que el verso no. El verso es una línea, culmina con una determinada pausa, por la arbitrariedad del poeta o bien por guiarnos de determinadas licencias poéticas como la métrica. Así es. En segundo lugar, el verso es predominante en el texto poético. Así es predominante, ¿de acuerdo? Muy bien. Posee también, como otra propiedad, posee un ritmo, un determinado avance, una determinada característica en la secuencia de la poesía. Esta determinada secuencia, este determinado andar, este determinado trayecto guía la lectura y le da un sentido a los versos que configuran cada estrofa. Así es, le da un sentido, ¿no? Y aquí en este ritmo podemos observar las pausas. Así es, si el verso es alejandrino, tendrá que existir un hemistiquio, ¿no? Tendrá que existir una pausa menor, intermedia, o quizá dos pausas, ¿no? Al interior del verso, porque el verso es extenso. A este fenómeno se le denomina ritmo, ¿de acuerdo? Y este ritmo puede ser repetitivo en un verso y en otro, ¿no? Muy bien. O se puede intercalar dos ritmos diferentes. Así es. También se dijo que la poesía, el texto poético, contiene figuras literarias. Claro que sí, contiene figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Son imágenes, son enunciados connotativos que debemos dilucidar, que debemos interpretar.
porque los enunciados connotativos son profundos, son intensos y hay de distintos tipos, ¿no? Porque el lenguaje cotidiano, es decir, el que hablamos diariamente en nuestra vida diaria, contiene enunciados denotativos, comprensibles, entendibles, mientras que en la poesía existe un conjunto de enunciados connotativos. ¿Y qué es la connotación? La connotación es aquel fenómeno que requiere de exégesis, de interpretación, requiere de intérpretes, requiere de transducción, así es. Y la poesía, naturalmente, se lee, se siente, se vive y se interpreta, pero esta interpretación no siempre es unívoca, no siempre es unidireccional, no siempre es universal. Claro que no, de ninguna manera. Esta interpretación se da en función a determinadas evidencias, en función a determinados rasgos. Pero no vamos a ponernos de acuerdo nunca en llegar a un mismo fin. Por eso, un poema puede ser interpretado de distintas maneras. Pueden haber coincidencias, acercamientos, pero no podemos decir que en la interpretación existe una regla matemática, como que 1 más 1 es 2. Eso no existe en la poesía, ¿de acuerdo? Muy bien. También en algunos casos, en algunos poemas, existe la métrica y la rima. Así es. Porque la métrica y la rima fue muy, podríamos decir, utilizada en la Edad Media, en la Edad Moderna, también en la Edad Contemporánea, en el siglo XVIII, XIX, XX. Pero en la actualidad muchos prefieren el verso librismo, lo que no significa que la métrica y la rima haya dejado de existir. Existe la práctica de la métrica y la rima todavía. Algo importante que también debemos manifestar es que la poesía no significa que deba tener únicamente métrica y rima para que sea poesía. Claro que no. Existen muchos textos con métrica y rima que no son poesía. ¿De acuerdo? Así es. Existen construcciones textuales que contienen métrica y contienen rima, pero que no significa que sean poemas, sino canciones. ¿De acuerdo? Sino canciones. ¿Por qué? Porque no contienen figuras literarias, porque no se expresa el sentimiento, porque no hay imágenes, ¿de acuerdo? No hay ritmo poético. Muy bien. Dicho todo esto, hablemos ahora sobre la definición de la poesía. ¿Qué es la poesía? La poesía es un género literario, naturalmente, ¿no? Es un género literario, el género literario lírico. La poesía es un género literario, es el género lírico, ¿de acuerdo? Y el lirismo viene de lira, porque en la antigüedad los trovadores, los juglares o los poetas simplemente daban a conocer sus construcciones textuales poéticas acompañados de música, ¿no? Música, la lira, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la poesía como género literario es una construcción humana, no es una construcción de otros seres, de otros entes, ¿de acuerdo? Es una construcción humana. ¿Quiénes hacen poesía? Los seres humanos. Ni los animales, ni las plantas, ni las deidades hacen poesía. ¿Quiénes hacen poesía? Los seres humanos. Y nosotros somos seres humanos. También es una construcción racional. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la poesía no se hace, no se
ejecuta, no se objetiviza o se objetiva, si preferimos, con el sentimiento, con la emoción, porque el sentimiento y la emoción pertenecen al sistema límbico, están relacionados con el sistema nervioso, con el sistema endocrino de alguna u otra forma, directa o indirectamente. Pero para construir una poesía tenemos que estar racionalmente habilitados. En suma, podemos decir que la poesía es una construcción racional. Claro que sí. Uno podrá tener emociones, sentimientos, amor, claro que sí, eso es inobjetable, pero que todo esto debe traducirse en un hecho racional, que debe conducir a la mano a que escriba en la hoja de papel, en el tintero, ¿no? Con el tintero y la pluma, un poema, o agarrar el teclado y escribir el poema, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces estamos de acuerdo en que la poesía es una construcción humana y racional. Esta definición, permítanme decirles, le pertenece, no es mía, le pertenece a Jesús González, maestro. Recalco, esta definición le corresponde a Jesús González, maestro. Muy bien, entonces la poesía se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico. Así es. Muy bien, ¿qué significa esto? Esto significa que la poesía como género literario, como parte de la literatura, porque la literatura es extensa, ¿ya? Se abre camino hacia la libertad, busca la libertad. Mediante la poesía uno expresa la libertad, claro que sí, la libertad sacrosanta. Lo contrario es la esclavitud, definitivamente. A través de la lucha, a través de la confrontación dialéctica, a través de la confrontación reflexiva, en efecto. Porque, ¿qué significa vivir? Vivir significa contradecir. ¿Qué significa vivir? Significa contradecir, objetar. Pero como profesor, claro que sí. El filósofo Friedrich Hegel, o Hegel si preferimos, armó una tríada excelente, ¿no? Esta tríada fue el mecanismo para determinar el avance del universo, la evolución y el desarrollo de los conocimientos de las personas. Me refiero a la tesis, a la antítesis y a la síntesis. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces podemos manifestar que la poesía se hace en función a un hecho. El hecho vendría a ser la tesis. El poema vendría a ser la antítesis, en cierta manera, de esa tesis. Y la síntesis vendría a ser la reflexión sobre la poesía hecha. ¿De acuerdo? Entonces, se abre camino hacia la libertad, porque la poesía puede ser descriptiva, pero al mismo tiempo puede denunciar determinadas situaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto también sucede en el amor, claro que sí. Cuando hay una queja, ¿no? Una queja por la no comprensión con el ser querido, entonces existe una confrontación dialéctica. ¿De acuerdo? La poesía también utiliza signos del sistema lingüístico, claro que sí. Esto es irrebatible, es irrefutable, porque no se puede escribir poesía sin los signos lingüísticos, del sistema lingüístico, definitivamente, ¿no? No podemos hacer poesía sin el uso de signos lingüísticos, sin la lingüística, claro que sí. A no ser que utilicemos el lenguaje no verbal, pero de igual manera, en el lenguaje no verbal también existen signos, ¿de acuerdo? Muy bien. A los que confiere un valor estético, definitivamente, el valor estético, el valor de la belleza tiene que estar presente, porque si no existe un valor de la belleza, no estamos frente a un texto literario poético, así es, y otorga un estatuto de ficción, definitivamente. Hay ficción en la poesía, porque si no hay ficción no es poesía, es un texto cotidiano, ¿de acuerdo? Debe haber ficción, debemos decir más fría que la nieve,
¿no? Galatea, más fría que la nieve. Ficción, porque en la vida real no vamos a encontrar, pues, algo más frío que la nieve. Claro que sí, ¿no? Pero ahí vemos indicios de ficción. Y que se desarrolla a través de un proceso comunicativo. Claro que sí, debe tener una intención comunicativa. Es decir, uno escribe un poema no para que esté guardado, sino para que alguien lea el poema, ¿verdad que sí? Para que el poema sea publicado, para que exista un determinado público. Sería algo extraño que alguien escribiera un poema para que sea guardado. Claro, hay casos en que se guarda por N razones, pero el objetivo, el propósito, consciente o inconsciente, es que sea publicado, ¿verdad que sí? Es que sea difundido, es que sea leído por algún lector, valga la redundancia, valga el pleonasmo. Muy bien. Entonces, también se desarrolla a nivel de las dimensiones geográficas, históricas y políticas. Claro que sí, históricas y políticas, geográficas, históricas. ¿Por qué? Porque la poesía es historia, ¿no? Es la historia del ser querido, es la historia de la patria, es la historia del terruño, etc., ¿no? También geográficas, claro que sí, porque en la poesía nos referimos a determinados lugares. La poesía es topológica, así es. Y políticas, definitivamente. La política está presente en la poesía. No, la poesía tiene que ser pura. Claro, en esa pureza hay política, pues, ¿no? Por algo Aristóteles dijo, el ser humano es un animal político. Profesor, ¿por qué quiere usted mezclar la poesía con la política? No nos referimos acá a la política gubernamental, nos referimos a la política ontológica, a la política de vida, ¿de acuerdo? Cuyas figuras fundamentales son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Lo dijo Jesús González Maestro. ¿Cuáles son los elementos, las figuras de las categorías que resaltan en la poesía y también en la literatura en general? Pues el autor, porque no hay poesía sin autor. La obra misma, no hay poesía sin obra, sin poema. Esto es ilógico. El lector, no puede haber poesía sin lector. ¿Quién va a leer el poema? ¿Quién va a disfrutar de las imágenes del poema? ¿No? Y el intérprete, el especialista que analiza poemas, definitivamente. El intérprete, alguien tiene que analizar los poemas, ¿no? Muy bien, entonces, esta es la definición más completa de poesía, ¿sí? Muy bien, pero no es posible hablar de poesía separadamente de los materiales literarios. Y los materiales literarios definitivamente están vinculados a los elementos anteriores que ya se mencionaron, como el autor, la obra, el lector y el intérprete. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos referimos a aquellos materiales que conforman la realidad de la poesía como género literario. Así es. No hay poesía sin materiales literarios, sin materiales poéticos. Muy bien. Se sobreentiende, ¿no? Eso es obvio, profesor. Muy bien. Los 4 términos de la ontología poética, como son el autor, la obra, el lector e intérprete o transductor, o también le pueden decir exegeta, hermeneuta, etc., son totalidades atributivas. Cada uno cumple una función insustituible, pero no son islas, sino mantienen entre sí una relación sinalógica. ¿Qué significa la relación sinalógica? Es decir, tienen una relación de forma directa, física y operatoria. Directa, claro que sí, existe una dirección, ¿no?, entre un escritor y el lector, definitivamente. Física, porque es observable, no es abstracta la poesía como material literario. Y es operatoria, definitivamente. La poesía no surge de la nada, no surge del vacío. La poesía ha tenido que ser hecha, como ya se manifestó al inicio, por un ser humano y a través de la razón
definitivamente, y utilizando recursos estilísticos. Es operatoria. ¿Qué es la operatoriedad? La operatoriedad significa que algo sucede porque es real, ¿de acuerdo? ¿Qué es operatorio? Operatorio es agarrar un bolígrafo y soltarlo y decir y definir que cae hacia abajo. Esto es operatorio, esto es irrefutable. Nadie va a negar que el objeto cae pues hacia abajo. Pero profesor, ¿cómo sabemos que es abajo y que es arriba? Bueno, son temas filosóficos ya, pero es indiscutible que al soltar el bolígrafo caiga, ¿verdad? Por la gravedad. No va a irse flotando hacia el espacio, definitivamente, ¿no? Entonces, a eso se llama operatoriedad, lo real, la verdad, la verdad. En estos tiempos de extrema modernidad nos están haciendo creer que la verdad es relativa. Bueno, son elucubraciones del ser humano. Son elucubraciones del ser humano. La verdad está presente. Muy bien. Entonces, contiene una relación sinalógica y cierran circularmente el campo categorial de la teoría poética como género de la literatura. Con estos 4 elementos existe un cierre categorial. ¿Qué significa el cierre categorial? El cierre categorial es un concepto acuñado por Gustavo Bueno Martínez, no el actor peruano, sino el filósofo español. Gustavo Bueno Martínez es el filósofo que acuña el concepto de cierre categorial. Recalco, cierre categorial. El cierre categorial significa que las relaciones de determinadas categorías culminan ahí. ¿Que pueden seguir evolucionando? Claro que sí, pero a partir de este marco, de este enmarcamiento, de estas categorías fundamentales. Y a partir de esto evolucionan, se desarrollan e incluso pueden conectarse con otras áreas. Pero dentro de la teoría poética y dentro de la literatura solamente hablamos de estos 4 elementos. Recordemos, autor, obra, lector, intérprete y punto. ¿De acuerdo? Muy bien, hablemos ahora de los tipos de poesía. Tipos de textos poéticos. Tenemos en primer lugar la elegía. La elegía. ¿Qué es la elegía? Elegía significa canto adolorido, dolor, ¿verdad que sí? En el que se deplora los infortunios privados o desgracias nacionales o públicas. Así es. Uno de los ejemplos más claros y evidentes es el que se encuentra en el poemario Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, cuyo autor es Federico García Lorca. Y de aquí existe un poema que es La acogida y la muerte, cuyo fragmento dice: a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana. A las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida. A las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte. A las 5 de la tarde. Es un fragmento, señoritas y jóvenes. Pero este poema es extenso y se repite muchas veces el enunciado a las 5 de la tarde. Pero es muy bonita esta composición poética, ¿de acuerdo? Muy bien. La elegía, recordemos, contiene dolor, ¿sí? Hablemos ahora de la oda, otro tipo de texto poético. ¿Qué es la oda? Es un poema lírico que expresa entusiasmo, todo lo contrario de la elegía. Expresa entusiasmo, exaltación y tiene muchas modalidades, ¿no? Se divide en sagrada, heroica, profana, filosófica, moral, civil, pero la característica fundamental es que expresa entusiasmo, exaltación. Ejemplo, la Oda a la Alegría. ¿De quién? De Friedrich Schiller. Vamos a leer solamente un fragmento.
Y haremos uso, naturalmente, de los signos de admiración. ¡Alegría! Hermosa chispa de los dioses, hija del Elíseo. Ebrios de ardor penetramos, diosa celeste, en tu santuario. Vamos a bajar la tonalidad de voz, porque ya no hay signos de admiración, definitivamente. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres se vuelven hermanos, allí donde se posa tu ala suave. Entonces, estamos frente a una oda, porque existe entusiasmo, existe exaltación, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la elegía y la oda, de alguna u otra forma, tienen un determinado contraste. Hablemos de otro texto, el epitalamio. ¿Qué es el epitalamio? Es un canto nupcial. Un canto nupcial, del griego epi, que significa sobre, y chálamos, tálamo, cama. ¿Verdad que sí? Muy bien. En la antigüedad se componía para celebrar una boda. Así es, epitalamio tiene que ver con la boda, un suceso nupcial. En estos tiempos, matrimonio, ¿de acuerdo? El matrimonio pues religioso y civil, definitivamente. Y aquí tenemos un texto poético titulado Boda de Francisco Romero. Vamos a leer también un fragmento. Boda de Francisco Romero, cuyo autor es Antonio Machado. Porque leídas fueron las palabras de Pablo, y en este claro día hay ciruelos en flor, y almendros rosados, y torres con cigüeñas, y es aprendiz de ruiseñor todo pájaro. ¿Y por qué son las bodas de Francisco Romero? Cantad conmigo, gaudeamus. Es un epitalamio, es un canto nupcial, es un canto para celebrar una boda. También conozcamos otro tipo de texto poético titulado madrigal. El madrigal es una composición en la que se expresa un sentimiento delicado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ojos claros. Recuerden, el madrigal expresa un sentimiento delicado. Vamos a poner como ejemplo el poema Ojos Claros de Gutiérrez de Cetina. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice así: ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis airados? Si cuando más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira. No me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Madrigal. Muy bien, vamos comprendiendo qué es la elegía. Es un canto adolorido. La oda es todo lo contrario, es un poema entusiasta. El epitalamio tiene relación con el canto nupcial, con la boda, y el madrigal expresa un sentimiento delicado. Continuemos. Égloga. ¿Qué es la égloga? Es una composición poética de carácter pastoril. Así es. Una égloga está vinculada al campo, a la actividad del pastoreo. Está vinculada a una zona campestre, definitivamente, ¿no? A la naturaleza. Está vinculada a los elementos que existen en las zonas rurales, ¿de acuerdo? Tenemos como ejemplo el poema Bátilo, égloga en alabanza a la vida del campo.
Vamos a leer solamente un fragmento. El autor es Juan Meléndez Valdés. Bueno. Bátilo, o batilo si preferimos, ¿no? Batilo, paced mansas ovejas, la hierba aljofarada que el nuevo día con su lumbre dora. Mientras en blandas quejas le cantan la alborada, las dulces avecillas a la aurora, la cabra trepadora. Ya suelta se encarama por el monte enramado. Vosotras de este prado, pased la hierba y la menuda grama. Pases, ovejas mías, pues de abril tornan los alegres días. Muy bien. Este es un poema pastoril, es una égloga, ¿de acuerdo? Hablemos ahora de un texto poético denominado sátira. ¿Qué es la sátira? Es una composición lírica en verso o en prosa que censura vicios individuales o colectivos. Así es. El término sátira significa censurar vicios individuales o colectivos. Naturalmente que la palabra vicios, entre comillas, ¿por qué? Porque un vicio, según esta definición, también puede tener relación con algo exaltado, con algo resaltante, o diremos con algún tipo de complejo, ¿de acuerdo? Muy bien, el ejemplo que vamos a compartir es titulado A una nariz. A una nariz. Vamos a leer solamente un fragmento. Este poema le pertenece al poeta Francisco de Quevedo, que no guardaba una relación amistosa con Luis de Góngora y Argote, ¿verdad que sí? Muy bien. Francisco de Quevedo en su poema A una nariz nos dice lo siguiente: érase un hombre a una nariz pegado. Bueno, érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un peje espada mal barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Érase un elefante boca arriba. Érase una nariz, sayón y escriba, un Ovidio Nazón mal narigado. ¿No? Muy bien, a esto se denomina sátira. Y nos da a conocer que un hombre es más pequeño que una nariz. O sea, aquí hay una exageración, hay una intención burlesca, puede parecer burlesca, claro que sí, pero también hay una sátira, una censura, ¿verdad que sí? Continuemos. Hablemos ahora del epitafio. El epitafio es un poema breve colocado sobre la tumba de una persona que expresa ruego al pasajero para una meditación sobre la persona sepultada. Epitafio tiene que ver con la tumba de una persona, ¿de acuerdo? Muy bien, es un texto colocado sobre la tumba. Vamos a leer como ejemplo el epitafio para una muchacha. Un fragmento nada más de la autora María Victoria Atencia. Y este epitafio dice: quieta tu vida, toda al tacto de la muerte, que a las semillas puede y cercena los brotes. Te quedaste en capullo, sin abrir, y ya nunca sabrás el estallido floral de primavera. ¿No? Entonces aquí, definitivamente sin necesidad de leer el título, podemos inferir que se trata de una persona joven, de una muchacha joven, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces, haciendo un recuento, debemos recordar que la elegía es un poema que expresa dolor, la oda es un poema que expresa entusiasmo, el epitalamio expresa alegría por una boda, por un evento nupcial. El madrigal tiene que ver con el sentimiento delicado.
La égloga es un poema de carácter pastoril, de la zona rural. La sátira es una composición lírica que censura vicios individuales, ¿no? La sátira. El epitafio tiene que ver con un mensaje poético colocado en la tumba de una persona que acaba de fallecer o que ha sido sepultada. Hablemos ahora de la copla. ¿Qué es la copla? Es una composición poética breve cuyas letras sirven a una canción popular. ¿De acuerdo? Una composición breve, cuyas letras sirven a una canción popular. Es decir, una copla sirve para una canción. Tenemos, por ejemplo, las coplas por la muerte de su padre, que es un fragmento nada más, del poeta español Jorge Manrique, que dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Este es un poema de Jorge Manrique, una copla. Tipos de textos poéticos. Continuamos con los tipos de textos poéticos. Damos a conocer ahora el himno. ¿Qué es un himno? Un himno es una composición de elevado tono, muy frecuente en la literatura religiosa. Fue en su origen un canto a la divinidad. Claro que sí. Pero en la actualidad los himnos son composiciones a determinadas instituciones del Estado, ¿verdad? Pero también puede haber himnos todavía religiosos, así es. Pero generalmente se refieren a instituciones, entidades del Estado, una escuelita, un país, un colegio, etc., ¿no? Himno. Pero también tuvo un origen divino. Muy bien. El poema que vamos a dar a conocer es también del poeta Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo. Himno a las estrellas. A vosotras estrellas, alza el vuelo mi pluma temerosa, del piélago de luz ricas centellas, lumbres que enciende triste y dolorosa a las exequias del difunto día. Es un himno. Nosotros también en nuestro país cantamos el himno nacional, que es el himno del Perú, ¿verdad? Es un himno. Muy bien. Y es un texto poético. Demos a conocer ahora la balada, que es otro tipo de texto poético. ¿Qué es la balada? Se refiere a un acontecimiento, fijando solamente la atención en los puntos culminantes y dejando entrever siempre la profundidad del afecto. Por ejemplo, tenemos la balada de Guillaume de Machaut, que dice: dama, no os fijéis en vuestro rango, ni en el mío, que es bajo, sino mirad el leal amor que dulcemente me traspasa, como amorosa flecha, lanzada por vuestra dulce mirada. Es una balada, ¿de acuerdo? Lo más importante, para no confundir la balada con otras especies literarias, ¿de acuerdo?, con otros tipos de textos literarios, debemos indicar que deja entrever siempre la profundidad del afecto. ¿De acuerdo? Muy bien.